Un cordial saludo a todas las personas que siguen nuestro curso de asincrónico de Derecho Romano. Continuamos en la unidad 2 y en el tema 2 y en el video de hoy vamos a explorar lo que son las figuras que se desarrollan en los derechos reales. Iniciamos nuestra exploración sobre los cimientos que estructuran los derechos reales en el derecho romano, centrándonos en los principios que determinan la validez de la causa fuente en la transferencia de la propiedad. Es decir, las figuras que se desarrollan en los derechos romanos nosotros ya las habíamos visto en videos anteriores. Pero ahora lo vamos a enfocar hacia lo que conlleva el contexto de la transferencia de propiedad. Así que sin más introducción, vamos a empezar. Las figuras que se desarrollan en los derechos reales entendemos que es el sujeto. El sujeto tiene, el sujeto es la persona. Como principio general no hay limitaciones. Toda persona puede ser titular de derechos reales. Pueden constituirse a favor de la persona humana un derecho real de uso y un derecho real de habitación. Todos sabemos que el derecho real de uso es distinto al de habitación. Habitar te implica que únicamente puedes vivir en el contexto de que tú estás pagando a otra persona para vivir. Entonces tú estás pagando el derecho de habitación, más no el derecho de uso. Porque quien sí la está usando es el dueño de esa propiedad a quien tú le arriendas, ¿no? Porque ese es quien le estás sacando beneficio de esa propiedad. Entonces, no siempre yo voy a usar, o sea, es decir, puedo usar la habitación y el uso, puedo usar ambas, pero no necesariamente son excluyentes. Luego tenemos el objeto. El único objeto posible de los derechos reales son las cosas. Entre bien y cosa existe una relación de género-especie, porque bien es el género y cosa es la especie. Vamos a explicar esto de género-especie. Género vendría a ser una subclasificación de una especie más grande. Por ejemplo, tengo propiedades, que de especies pueden ser viviendas, pueden ser automóviles, pueden ser tierras. Esas son especies, pero dentro de las viviendas yo puedo tener géneros como casas individuales, condominios, edificios de apartamentos. Entonces, todos esos son especies distintas de una misma especie más grande. Entonces, cuando tengo una subespecie, entro en la clasificación de género. Porque yo puedo tener una casa grande, una casa pequeña, pero todas siguen siendo el mismo género de casas individuales. En automóviles, pues tendré vehículos de uso privado, vehículos de uso público. Las tierras pueden ser de cultivo, pueden ser de acuicultura, es decir, la- quiero que entiendan esa diferencia entre género y especie. La especie es algo más grande y los géneros son cada vez más específicos dentro de la misma especie. Y aquí tenemos la causa. La causa puede ser tradición, es decir, la causa es por qué una persona adquiere una propiedad. Tenemos dos tipos, tradición y usucapación. Esto ya lo sabemos, pero lo voy a leer. La tradición es el título que justifica la transmisión de la propiedad. Por ejemplo, en una compraventa, la causa de la tradición es el contrato de la compraventa, ¿no? Tradición. Y la usucapación es la posesión continua e interrumpida de la casa durante el tiempo establecido por la ley. Es decir, si yo ocupo una casa durante determinado tiempo sin que haya dueños o que si que venga un dueño, pues la casa va a ser mía. Ya no por tradición, sino por usucapación. Eso ya lo habíamos visto en temas anteriores, ¿no? En videos anteriores. Bien, aquí es donde quiero llegar. Principios que rigen la causa fuente. Tenemos la tradición constitutiva, tenemos el nemo plus uire, la inscripción declarativa y la convalidación. ¿Qué es la tradición constitutiva? Consiste en la entrega del objeto. Este principio implica que la transferencia de propiedad se efectúa mediante la entrega física del objeto. La tradición es fundamental en el proceso de pasar los derechos de una persona a otra, es decir, es la forma más directa. Yo te paso directamente un objeto tangible. Por ejemplo, la entrega de las llaves de una bodega podría simbolizar la transferencia de la propiedad de los bienes almacenados dentro. Luego, el nemo plus uire, nadie puede transmitir a otro un derecho. Bajo este principio, nadie puede transferir más derechos sobre una cosa de los que posee. Si alguien vende una casa, por ejemplo, para dar un ejemplo, pero no es el verdadero propietario, el comprador no adquiere la propiedad legítima de la casa. Yo puedo vender la casa, pero yo no estoy dando el derecho como tal. Por ejemplo, los agentes de bienes raíces, yo no estoy dando el derecho a vivir. El que le está dando el derecho a vivir es el dueño real, pero yo no estoy transfiriendo ese derecho, simplemente soy un agente intermediario. Eso podría ser un nemo plus uire. Inscripción declarativa. Complementa la tradición constitutiva. Ok, ¿qué es la inscripción declarativa? Miren, en algunos casos, la ley romana requería que ciertas transferencias de propiedad
o derechos reales se registren para su validez, de tal manera que se aseguraba que la información sobre la propiedad estuviera accesible y fuera reconocida legalmente. Es básicamente la manera de formalizarlo, realmente. La convalidación, que es si quien constituye o transmite un derecho real. ¿Qué implica la convalidación? La convalidación se refiere a la idea de que ciertas diferencias en el proceso de adquisición de la propiedad pueden ser corregidas, tanto por el tiempo o mediante la ratificación por parte de la autoridad competente. Convalidar, es decir, ok, yo hago válido o no válido esta propiedad que tú tienes y que existe hace tiempo, ¿no? Entonces, estos son los principios que rigen. Bien, vamos a ver la clasificación de las cosas que también ya la vimos, pero vamos a dar ejemplos relacionados al tema, ¿no? Pueden ser muebles o inmuebles. Los bienes se clasifican según su movilidad. Muebles incluyen utensilios, artefactos, reliquias, todo eso, porque se pueden mover. Y los inmuebles pues incluyen tierras y edificios. Los muebles son los que se pueden trasladar. Luego tenemos divisibles e indivisibles. Esta categoría distingue entre bienes que pueden dividirse sin perder su valor y aquellos que no, como por ejemplo una pieza de arte, no la puedes dividir en la pintura, en los pinceles. Es decir, si tú lo divides en el lienzo, en la pintura y todo eso, pierde su valor. En cambio, algo que es divisible son, por ejemplo, las partes de un carro. Puedes llevar una carroza y remontar, o sea, y no va a perder el valor, la reconstruyes y te queda igualita. Consumibles y no consumibles. Bueno, pues los bienes consumibles son aquellos que se extinguen con su uso, como por ejemplo los alimentos. No necesariamente todos son alimentos, pueden ser también, no sé, derechos de autor, porque tienen un tiempo de vigencia. Puede ser derecho de uso por determinado tiempo. Los no consumibles son los que perduran a pesar de cómo lo uses o lo abuses, como por ejemplo un estadio. Fungibles y no fungibles. Este es un término interesante, porque fungible se refiere a que si los bienes son intercambiables por otros del mismo tipo y calidad, como por ejemplo el dinero. El dinero es fungible, en contraste con los bienes únicos o personalizados. No es fungible porque si yo tengo un billete de $5, todos sabemos que no hay cosas iguales. Si yo tengo un billete de $5 que quizás esté un poco más despintado, un poquito más así desgastado, yo lo intercambio por uno que es exactamente nuevo, que tú tienes, y tiene exactamente el mismo valor porque es fungible. En cambio, una pieza de arte, la réplica, eso es no fungible, porque yo puedo hacer 1000 réplicas que sean exactamente iguales, pero no va a tener el mismo valor nunca. En cambio, el dinero sí. Tengo un billete viejo o un billete nuevo, tiene el mismo valor. Y el que yo tengo en mi bolsillo, el que tú tienes en tu bolsillo, el que tú tienes en el banco, tiene el mismo valor. Eso es fungible. Y pues también existe en el comercio y fuera del comercio, que esto es tan sencillo como, por ejemplo, hay cosas que se dan en el comercio que tú las has comprado, que tú las has intercambiado y otras que no, que las heredas, que las adquieres por ley o demás cosas. Entonces, con, con la clasificación de las cosas, con los principios que rigen la causa fuente y las figuras que se desarrollan, observamos cómo estos principios y clasificaciones no solo estructuraban la práctica y el entendimiento jurídico en Roma, sino que también han influido en las concepciones legales modernas sobre lo que es la propiedad y los derechos sobre estas propiedades. Estudiar estos aspectos nos permite apreciar la riqueza y complejidad que llega a tener todo un estamento jurídico desde la época romana hasta nuestra actualidad. Dicho esto, hemos llegado al final de nuestro video. Te esperamos en el siguiente video para que sigas conociendo más acerca de todos los temas del curso, que sigas practicando, no te olvides que tienes los simuladores, que tienes información más amplia en los materiales de estudio, que tienes que verla porque aquí se da todo, digamos que en síntesis, pero puedes expandir mucho más tus conocimientos con el material de estudio, ya que los videos son para que tú seas capaz de entender ese material de estudio, ¿no? Muchas gracias por estar aquí y adiós.